Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestras clases de teología, bienvenidos a nuestro estudio de Mariología, nuestro estudio teológico de Mariología. Estamos este mes dedicado a la Santísima Virgen, mes de mayo, dedicándola también a estudiarla desde la teología, no solo estudiarla desde la catequesis, no solo estudiarla desde temas devocionales, todo lo cual es preciosísimo. Nuestro enfoque que estamos teniendo es el estudio teológico de María. Doy un gran saludo a todos los que me están escuchando. Una vez más les agradezco que perseveren, que estén aquí tomando estas clases, tomándose el tiempo para conocer un poquito más su fe. Me agrada muchísimo después de la clase y después de la oración que tenemos, revisar aunque sea brevemente los comentarios que hacen, ver quiénes son. Me alegra muchísimo encontrar que hay una comunidad de creyentes dispersa por todo el mundo, una comunidad preciosísima. Estoy seguro que allí donde están ustedes haciendo una labor preciosa. Veo gente de todas partes del mundo hispano y veo muchos de ustedes trabajando en parroquias, trabajando en ministerios, trabajando en grupos, algunos incluso seminaristas. Es un gran gozo y una gran alegría encontrarme con ustedes cada tarde, cada día y ver su interés y su gusto. Saludo a todos, muy especialmente saludo, me pidieron, a ver si no se me borró de la memoria, me pidieron saludos a los formoseños, creo que se dice así, formoseños, me imagino de Formosa, allí en la Argentina. Un saludo para todos ellos, para todo el grupo que están ahí. Dios les bendiga y Dios les siga ayudando. Bien, esta semana la estamos dedicando a estudiar las devociones a la Virgen María, las diversas expresiones devocionales a la Virgen María. Hoy concretamente vamos a dedicarlo a las advocaciones marianas, o sea, a las diversas maneras en que llamamos a la Virgen María. Vamos a tratar de entender un poquito y eso que ya sabemos que tenemos en nuestra cabeza y la llamamos la Virgen Dolorosa, o la llamamos Madre de Dios, o la llamamos Santísima Virgen, o la Virgen de Chiquinquirá, o la Virgen de Luján, o la Virgen de Guadalupe, o la llamamos Inmaculada Concepción, Auxilio de los Cristianos. Vamos un poco a ordenarlo en nuestra cabeza para que lo podamos entender bien, y muchos de ustedes que son catequistas o profesores también, para que lo expliquen a la gente y conozcan un poquito más, y también conocemos un poquito más de la Virgen, porque conociendo sus nombres, por así decir, conociendo la manera en que la llamamos, vamos conociendo también un poquito más su riqueza, la riqueza insondable de María, esa madre que el Señor nos ha dado, que es madre suya y que el Señor nos la ha dado. Bien, antes de ver sobre las advocaciones de María, quiero hacer una pequeña introducción con algunos principios sobre las devociones, algunos principios que tenemos que tener muy en cuenta para juzgar si una devoción, no solo una advocación, sino un poquito en general, si una devoción es una devoción sana, si es una devoción según la Iglesia. Como decía San Pablo, después de que se convirtió y después de que se encontró con Jesús y después de que estuvo con Ananías y después que estuvo en el desierto un montón de tiempo, se lanza a predicar. Y dice en un momento de su predicación, subí a Jerusalén para hablar con los apóstoles, con aquellos que habían estado con Jesús. Dice, para ver que mi predicación no fuera en vano, para ver que mi predicación estuviera bien centrada según la sana doctrina, según lo que habían recibido del Señor, ¿verdad? Y esto es muy importante. A veces tenemos una devoción grandísima, pero si no estamos muy atentos y si no estamos bien orientados, podemos, como decía San Pablo, estar navegando en balde. Que estar remando en balde, porque no estás yendo a la dirección a la que tienes que ir. Entonces, quiero darles unos principios muy sencillos para juzgar sobre una devoción, si esta devoción es sana, si esta devoción es eclesial, si esta devoción está bien según lo que Dios quiere, según lo que la Iglesia quiere, y también no solo las devociones, sino también si este grupo es sano.
Porque hay veces hay grupos que empezamos a un poco a desconectarnos, ¿verdad?, del resto de la iglesia, y empezamos a tener prácticas que no son ortodoxas, que no son rectas, que no son las correctas, ¿verdad? Entonces nos puede ayudar estos pequeños criterios o pequeños principios, nos pueden ayudar a juzgar, a hacer discernimiento. ¿Okay? Hacer discernimiento. Dios nuestro Señor nos ha dado la inteligencia para hacer discernimiento. A veces pensamos que el discernimiento es decir, ay Señor, ¿cuál tengo que elegir? ¿Qué tengo que elegir? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La oración es parte del discernimiento, pero el discernimiento sobre todo es un ejercicio de la inteligencia. Es un ejercicio de la inteligencia que necesita tener datos. Para poder discernir necesitas tener datos en tu inteligencia, datos justos y apropiados, porque si no haces un mal discernimiento. Con tu inteligencia iluminada por la fe, y por eso nos ponemos en oración, damos un juicio sobre las cosas. Me acuerdo, en una ocasión me llamaron porque un grupo de líderes no solo parroquiales, sino de líderes diocesanos, iban a tener unas elecciones sobre una persona para ver si ocupaba un cargo nacional o un cargo regional, ¿no?, muy importante dentro de esta organización. Y quisieron tener una mañana de retiro para poder hacer bien la elección, ¿verdad? Y dije, me pareció excelente. Y me pidieron que fuera a darles una pequeña charla sobre el discernimiento. Bueno, pues fui, les hablé del discernimiento, les hablé de los principios, algunos de los principios que da San Ignacio sobre el discernimiento de espíritus, para ver si esto viene de Dios o si viene solamente de nosotros mismos, ¿verdad? O si viene del maligno. Y uno de los puntos que dije, en el que me enfoqué bastante, fue que para discernir una cosa, o sea, para distinguir si está bien o no está bien, tenemos que conocerla bien. Si no la conocemos, no podemos hacer un discernimiento. Si hay una cosa que no conocemos, no hacemos ningún discernimiento. Estamos juzgando con los ojos cerrados y estamos comprometiendo a Dios. No estamos confiando en Dios, no, estamos tentando a Dios, por así decir. Porque dar un juicio sin conocer a algo es una cosa totalmente imprudente. Y la prudencia es la madre del discernimiento. Entonces le estuve hablando sobre el discernimiento de espíritu, sobre el discernimiento en estas ocasiones, etcétera, etcétera. Les dije, pero por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, que tenían que conocer muy bien al candidato, etcétera, etcétera. Ya me tuve que ir porque yo tenía otras cosas que hacer, y después le llamé por teléfono y pregunté, bueno, ¿cómo estuvo la elección? Y me dicen, bueno, elegimos a este. Digo, pero si ustedes me dijeron que no lo conocían. Pero es que como es de nuestra región, lo elegimos porque queremos a alguien de nuestra región. Pero digo, pero si ustedes no lo conocen, ¿cómo lo han elegido? Bueno, porque es que queríamos a alguien. Digo, entonces, ¿para qué me llamaron? No hizo falta que me llamaran. Bueno, resultó que el candidato duró 3 meses. Duró 3 meses por elementos que no es necesario decir aquí, pero pues graves para un líder de ese tamaño, bastante graves. Y bueno, y uno dice, a veces pensamos que el discernimiento, que la elección es ponernos en oración y esperar que Dios nos inspire algo. Dios nos ha dicho, ¡hey! Te he dado inteligencia, tienes que juzgar. Te he dado prudencia, tienes que juzgar. Iluminado con la fe. Entonces, en las devociones esto es muy necesario, si no hay extravíos. Y en las apariciones marianas es lo mismo. Hoy no voy a hablar de apariciones, mañana dedicaré todo el día a hablar de apariciones. Hay personas que me han preguntado, padre, las apariciones de la Rosa Mística, padre, las apariciones de Medjugorje. Mañana intentaré explicar, yo no puedo responder absolutamente a todas las apariciones, ¿verdad? Pero sí les puedo dar principios para que juzguemos y demos nosotros un juicio junto con la Iglesia, ¿sí? Sobre las apariciones de Medjugorje y algunas importantes, también diré cuál es el juicio presente de la Iglesia. ¿Ok? Bien, vamos entonces a dar algunos principios sobre las devociones que nos ayudan a juzgar las devociones, pero también nos ayudan a juzgar un grupo, si nuestro grupo está bien, o nos ayuda a juzgar a un predicador. Con estos principios me pueden juzgar a mí, a ver si estoy bien o si no,
para afuera, porque a veces viene algún predicador, quién sabe de dónde, y a veces lo llamamos porque tiene fama o porque hemos escuchado algo en YouTube, y a veces vienen predicadores fantásticos, predicadores maravillosos, pero a veces vienen predicadores que son dudosos, predicadores que no están del todo en la línea. Entonces, ojalá que les pueda ayudar. Bien, entro entonces a ver algunos principios que nos van a ayudar después a juzgar sobre las apariciones, y también mañana nos ayudarán a juzgar, sobre las advocaciones, y mañana nos ayudarán a juzgar sobre las apariciones. Bueno, primero lo que tengo que decir que las advocaciones marianas y las devociones marianas en general, a una devoción mariana se llama a un ejercicio de piedad o un ejercicio de religiosidad popular. Estamos en la página 65. Alguien me pidió que fuera diciendo las páginas. Bueno, pues ahí se los digo. Estamos en la página 65, ahí por el inicio. Bien, entonces, simplemente para que sepamos, las devociones marianas son ejercicios de piedad popular. No son actos litúrgicos, no son actos oficiales de la Iglesia. Los actos oficiales de la Iglesia que tenemos, ¿verdad?, es la liturgia. Entonces, las misas dedicadas a la Virgen María son actos litúrgicos oficiales de la Iglesia a la Santísima Virgen María. Son los únicos actos litúrgicos que hacemos en honor de ella. Un rosario que organiza la arquidiócesis o un rosario que organiza el Papa en todo el mundo, la plaza de San Pedro se llena y están comunicados por vía internet y vía telefónica y vía televisiva millones y millones y millones de personas, y el Papa presidiendo. No es un acto litúrgico. No es un acto litúrgico, ¿verdad? Es precioso, es bonito, es devotísimo, es súper fructífero, pero se distingue del acto litúrgico. No es un acto oficial de la Iglesia, no es un acto de culto oficial de la Iglesia. Sí me voy explicando bien. Bien, no digo que sea más o que sea menos, simplemente estoy distinguiendo lo que es. Los actos oficiales de la Iglesia, públicos de la Iglesia, son los actos de culto, los actos litúrgicos de culto. ¿Ok? Bien. Segunda cosa, las devociones tienen que ser, ante todo, una expresión de nuestra verdadera devoción, una expresión de nuestro verdadero amor a la Santísima Virgen. Cuando una devoción se convierte simplemente en algo folclórico, la devoción perdió su sentido. Cuando una devoción se convierte simplemente en algo, a ver si me da suerte, en algo casi como un tipo de superstición, no solo perdió su sentido la devoción, sino que se desvirtuó la devoción. Justamente muchas desviaciones de devociones se van convirtiendo en superstición, superstería, y se va convirtiendo después en ritos, se van mezclando con otros ritos y se convierten en vudús, en macumbas, se convierten en un montón de cosas. Corren ese peligro. No es que siempre se conviertan, pero corren ese peligro. Bien, entonces son muestras de nuestra devoción. Cuando una de las devociones termina siendo solamente un banquete, o termina siendo solamente una reunión social, o termina siendo solamente una comilona, pues ha perdido su sentido, ha perdido totalmente su sentido. Eso ya no es una devoción a la Virgen María, es algo social. Les cuento, mire, en España, por ejemplo, España es un país que, mi país, ¿verdad? ¿Sí conocen España? El país más precioso del mundo. Pues bueno, mi país que ha sido por años y por siglos históricamente un país tremendamente católico, afianzado en el catolicismo, etcétera, 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 infelizmente ya hace muchos años ha perdido eso. Y lo que les quiero contar es, nosotros tenemos los bautizos, tenemos las primeras comuniones, y hay mucha gente que ya no cree en Dios, no cree en la Iglesia, no recibe los sacramentos y no quiere que sus hijos reciban los sacramentos. Entonces, estas personas han inventado una cosa que se llaman las primeras comuniones sociales. Primeras comuniones sociales. Dicen, mi niño va a ser igual que los demás. No quiero que mi niño sea diferente a los niños de su colegio, de su escuela, ¿verdad? No quiero que mi niño se sienta un poco mal, entonces también va a ser la primera comunión. Pero como yo no soy creyente, yo no voy a ir a la iglesia.
Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues visten al niño de primera comunión, le llevan al estudio fotográfico, le hacen un montón de fotografías con poses, con su trajecito, su corbatita, puesto aquí, con un rosario colgado, no sé cuánto, y de las fotos, ¿verdad?, le dan sus regalos, le dan todo, y se van a un banquete. Y tienen el banquete y lo disfrutan y ahí terminó todo. Ahí terminó el día de su primera comunión. El niño feliz porque le hicieron su fiesta, porque hizo su primera comunión, pero no hizo la primera comunión. No recibió a Jesús, no recibió la Eucaristía. A eso le llaman primeras comuniones sociales. Muchas de las devociones pueden convertirse en eso, devociones sociales. Vamos a hacer la peregrinación y vamos en bicicleta y no sé qué y qué tal. Y a lo mejor, no digo que esté mal, está muy bien, pero si se pierde el sentido de que es una peregrinación, de que vas a ver a la Virgen María, es una peregrinación social. Vamos a tener una procesión cargando a la Virgen María y no sé qué y no sé cuánto, pero si por ahí no asoma ni lo más mínimo de la fe, es una procesión social. Vamos a tener no sé cuánto y después todo se convierte en comer y comer y comer y beber y beber y beber. Pues perdió la fiesta del patrón, la fiesta de la patrona, perdió el sentido. Se hizo una fiesta social, no religiosa. Las devociones tienen que expresar nuestra devoción, nuestra dedicación, nuestra estima, aprecio por aquello de que somos devotos. Y en este caso, por la Virgen Santísima. Bien. Siguiente. La piedad popular y todas las devociones siempre, y eso es importante, tienen que estar aprobadas, asesoradas y acompañadas por los pastores. Cuando una devoción no está aprobada, cuando una devoción no está asesorada, cuando una devoción no está acompañada por los pastores, termina mal, suelen terminar mal muchas veces y tienen que estar aprobadas, en alguna manera tienen que estar aprobadas, ¿no? Y tienen que estar acompañadas de alguna manera, con alguna cierta periodicidad tienen que ir los pastores, porque si no se dan desviaciones en el culto, en las cosas que hacen, ¿ok? Y en la doctrina. En la doctrina ya no se sigue la doctrina recta. Doctrina recta se dice en griego ortodoxia. La ortodoxia ya no se sigue. O el culto recto, la ortopraxis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tienen acompañamiento, porque no tienen aprobación o porque no tienen asesoramiento. Yo estoy en esta parroquia, estoy aquí de achichincle, de ayudante en esta parroquia. Tenemos nuestro pastor, el padre Marcos, y yo aquí le ayudo. Y además de este ministerio que tengo en esta parroquia, el señor arzobispo me ha dado también un ministerio de ser asesor. Soy asesor de todos los grupos carismáticos de Los Ángeles, de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Soy el asesor espiritual y teológico de todos los grupos carismáticos de Los Ángeles. Hay casi 1, 2, 3, a veces 4 grupos en cada una de las parroquias de Los Ángeles, hispanos. Bien, entonces me ha tocado visitar muchísimos grupos. Me acuerdo que una vez una persona, la encargada de un grupo, me llamó por teléfono y me dijo: ay, padre, por favor, ¿puede venir usted a nuestro grupo? Estamos haciendo un retiro de bautismo en el Espíritu, de iniciación cristiana y bautismo en el Espíritu. Si puede usted venir al final del retiro, por favor, y darnos y hacernos el bautismo en el Espíritu Santo. Yo le dije, con muchísimo gusto, voy allá al grupo, ¿verdad? Y con muchísimo gusto les voy a dar esa plática sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y me dice, me vuelve a insistir, sí, vengan, porque queremos que baje el Espíritu Santo. Yo dije, ok, yo les voy a dar la plática, yo no puedo hacer nada más, ¿verdad? No puedo echarle un lazo y hacer bajar así el Espíritu Santo. Pero yo entiendo lo que quería decir, más o menos entiendo lo que ella me quería decir, lo comprendo, estoy vivo en el mundo carismático, soy muy carismático, me encanta el trabajo que hacen los grupos carismáticos, cómo rescatan la fe de tantas personas, cómo avivan la fe de tantas personas, como cualquier grupo puede tener excesos, puede tener defectos, pero hace en general una labor preciosa. Bien, llegué al grupo
Había un montón de gente, unas 500 personas, más o menos como aquí, una hilera de bancas, una parte, otra hilera de bancas, otra parte, un pasillo central. Llego yo, me quedo atrás y veo que ya me ve la encargada, se acerca a mí y me dice: ¡ay, padre! Porque no nos habíamos visto. Padre, usted es el que nos va a bajar al Espíritu Santo. Dije: bueno, pues no traje piedras para tirarle. Yo vengo a darles esta plática del bautismo en el Espíritu Santo y a motivarlos y a pedirle al Señor que nos haga una nueva efusión del Espíritu Santo. Oh, bueno, padre, bueno. Ya llegó mi momento, empecé a platicar. Y cuando estaba dando la plática, a los 2-3 minutos, veo que por el pasillo aparecen 3 personas, 3 mujeres eran, dos en los lados llevando cirios, llevaban un cirio una y la otra ya otro cirio, y la otra, la del centro, llevaba la custodia con el Santísimo Sacramento. Yo veo aquella aparición y que van avanzando hacia mí, y en eso se me acerca la encargada del grupo y me dice: padre, le hemos traído al Santísimo para que le ayude a bajar al Espíritu Santo. Bueno, yo me quedé petrificado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay un exceso. Cuando no hay asesoramiento y acompañamiento, pues se dan cosas que están fuera de lo que tiene que ser. Bien, llegó el Santísimo, lo pusimos en una mesa que habían preparado y pues lo que hice fue adoración al Santísimo Sacramento. No podía ser otra cosa, ¿verdad? Y un poco de catequesis sobre lo que es el Santísimo Sacramento. Entonces, cualquier piedad popular, cualquier grupo, cualquier predicador tiene que tener aprobación, asesoramiento y acompañamiento de los pastores. Bien, siguiente. Voy creciendo en importancia de estos principios, ¿ok? En ese sentido, las devociones populares no pueden estar en desacuerdo con los principios de la fe, con los principios de la moral y con las normas de culto. Ninguna devoción, ningún grupo, ningún predicador puede estar contra los principios de la fe, contra los principios de la moral o contra las normas litúrgicas. Si va contra alguna de estas cosas, eso no es católico. Y eso para nosotros no puede venir de Dios y no podemos aceptarlo. Ninguna devoción puede ir en contra de la fe. Ninguna devoción puede ir en contra de la moral, o ninguna predicación puede ir en contra de la moral, y ni puede ir en contra de las leyes litúrgicas. Entonces, cuando aparece un predicador diciendo cosas contra alguna ley litúrgica, porque quiere ser más liturgo que los que dan las leyes litúrgicas y los que aprueban las leyes litúrgicas y cree que las entiende mejor que el mismo Papa, quiere decir que ese predicador, ese grupo o esa devoción está fuera de la Iglesia. En ese momento está fuera de la enseñanza de la Iglesia. Bien, voy más allá todavía. Bien, cualquier tipo de religiosidad popular, cualquier tipo de devoción, y lo mismo, cualquier tipo de grupo, de predicador, etcétera, etcétera, no puede caer en excesos ni en defectos. Hay a veces excesos, se caen en excesos, ¿verdad? No solo porque se meten cosas que son a lo mejor inútiles, no solo que son superficiales, sino que hay excesos porque meten cosas que son inútiles o porque meten cosas que son de procedencia muy dudosa. Meten costumbres, oraciones, meten celebraciones, meten cosas que uno dice: ¿esto de dónde ha salido? Esto no está de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Esto no está de acuerdo con la enseñanza tradicional de la Iglesia. Esto es un exceso. ¿Okay? Y hay muchos, y como les digo, yo cuando tengo que visitar los grupos me encuentro muchos excesos, cosas que se escuchan, cosas que hacen en otras comunidades eclesiales no católicas y que gusta, oh, esto está muy bien, y se empieza a meter en la Iglesia católica.
Y son cosas que no son propias de la fe, son excesos. ¿Okay? Hay excesos también porque hay a veces teatralidad, hay exageraciones, ¿okay? hay deshonestidad, o sea, hay engaño, fingen hacer cosas, ¿verdad? Fingen que empiezan a ver, fingen que empiezan no sé qué, o personas que a título personal se atribuyen, yo he recibido una palabra de Dios que me ha dicho. Dios me ha dicho que tú tienes que hacer eso. A veces me llegan personas que me dicen, Padre, el Señor me ha dicho que usted tiene que hacer esto. Digo, vaya, wow, línea directa con Dios. Línea directa con Dios. Son excesos, son pretensiones, pensar que tú tienes más autoridad o pensar que a ti te habla Dios directamente. ¿Verdad? Hay que ceñirse a las normas, hay que ceñirse a las normas de fe, a las normas de moral y a las normas litúrgicas. En cualquier grupo, en cualquier predicación y en cualquier devoción. ¿Ok? Por defecto, pues a veces hay defectos en algunas devociones porque quitan cosas. Me acuerdo en un grupo, estas personas decían, no, ustedes por favor no se arrodillen frente a la Virgen. Ustedes por favor no hagan genuflexión ante el Santísimo Sacramento. Digo, son defectos, estos son defectos, están quitando cosas que son propias de nuestra devoción. Decían en ese grupo, no necesitan rezar el rosario, hay que dirigirse, vamos a dirigirnos a Jesús solo. Uno dice, estas personas no han entendido cuál es nuestra fe y cuáles son nuestras costumbres. Bien, entonces esos defectos o excesos en nuestras devociones o en nuestros grupos o en nuestras predicaciones. Bien, y por último, un último criterio es siempre estar en comunión con la Iglesia. Siempre estar en comunión con la Iglesia. Si tú quieres tener una devoción católica, tienes que estar en comunión con la Iglesia. No puedes dar la espalda o esconderte de la Iglesia. No, y de la Iglesia quiere decir de la autoridad de la Iglesia. Tú no puedes decir, yo soy un predicador católico y voy a estar haciendo cosas según la Iglesia cuando no tienes autorización y no estás en comunión con la Iglesia y no estás siguiendo las normas que pone la Iglesia general, universal o la Iglesia local. En las devociones lo mismo, pueden darse a excesos. ¿Por qué? Porque no están amparadas en el ámbito eclesial. Cuando viví en Filipinas tuve la oportunidad de ir una Semana Santa de misiones y después pasamos por un lugar que era muy famoso, el padre tiene que ir a tal lugar que hacen una representación de la Pasión preciosa. Y sí, fui al lugar y estaban haciendo la representación de la Pasión y al pobre Jesús le clavaron, al que hacía de Jesús le clavaron con clavos, le metieron clavos en sus manos. Y la gente estaba pero súper feliz, era parte de una tradición que quién sabe de dónde salió. Seguramente no estaba en comunión con la Iglesia, no estaba aprobado por ninguno de los pastores, son excesos. Cualquier cosa que vaya en detrimento de tu salud es un exceso. Ponerte de rodillas no es un exceso, porque no va en detrimento de tu salud. Si tú tienes las piernas malas y te pones de rodillas, no hace falta que te pongas mal. ¿Ok? No seas imprudente. Bien, pero si estás sano, no hay problema. Que te duelen un poco, no hay problema. Que ya estás muy cansado, no hay problema. Nadie se muere por estar de rodillas. Que hacemos un poco de ayuno, no hay ningún problema. Eso no va en detrimento de tu salud. Y es bueno porque andas medio gordinflón, ¿verdad? No hay ningún problema en hacer un poquito de ayuno, no hay ningún problema. Claro, cuando haces un ayuno excesivo que pone en riesgo tu salud, ahí está mal. Estás ya fuera de lo que es prudente. Estás fuera de la comunión con la Iglesia. ¿Sí? Bien. Ok, espero que nos ayuden un poco a discernir, estos criterios que nos ayuden un poco a discernir sobre las devociones, sobre las prácticas que tenemos también en nuestros grupos o sobre los predicadores con los que nos acercamos, ¿verdad? No por el hecho de que haya un alzacuellos, quiere decir que ya todo lo que dice el padrecito está bien, no. Tenemos nosotros la capacidad y la obligación de hacer un buen juicio,
sin ser presuntuosos, pero hacer un juicio. Hombre, si está enseñando algo contra la Iglesia, si me está enseñando que Jesús no resucitó, pues lo siento mucho, sea un padre o sea un diácono o sea quien sea, lo siento mucho, yo no le puedo hacer caso. No está hablando en nombre de la Iglesia, no está hablando en nombre de Dios, está hablando en su propio nombre. ¿Ok? Bien. Pasamos, página 66. Página 66. Vamos a ver entonces los nombres de María. Bien, a lo largo de la historia, a la Virgen Santísima le han dado muchísimos nombres, le han llamado de muchísimas maneras. El amor, el fervor popular de la gente ha hecho que la vayan nombrando de muchas maneras. Bien, nombres, María pues tiene uno. Tiene un solo nombre, ¿verdad? Como nos dice Lucas, capítulo 1, el versículo 27, cuando dice, al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre de la tribu de David, cuyo nombre era José. La virgen se llamaba María. María es su nombre propio, María es su nombre dado, María es su nombre original. Pero a lo largo de la historia, de los siglos, le hemos ido dando otros nombres que simbolizan, hay otros nombres por los que le llamamos, que simbolizan o representan las virtudes o que nos recuerdan un santuario, o que nos recuerdan un dogma, etcétera, etcétera, etcétera. A esos nombres de María les llamamos advocaciones o le llamamos invocaciones. Invocaciones porque a ella le pedimos, a ella nos dirigimos, o advocaciones porque nos ponemos bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su patrocinio. Y hay listas de nombres de María. ¿Okay? Una de las listas de nombres de María más famosa pues son las letanías que rezamos al final del rosario, las que se llaman letanías lauretanas. Lauretanas es por Loreto, por la Virgen de Loreto. Bien, ok. Vamos entonces a ver un poquito. Bien, estos nombres, estos apelativos, estos títulos, estas advocaciones, estas invocaciones a María que han ido surgiendo a lo largo de los siglos, muchas veces los fieles cristianos agarran una de aquí, otra de aquí, otra de aquí y las juntan las tres y sacan un nombre a la Virgen María. Está bien, no hay ningún problema. Podemos llamarle la Santísima Virgen María, o le podemos llamar la Bienaventurada Madre de Dios, o le podemos mezclar varios de esos nombres. No hay ningún problema. Bien, vamos a ver un poco tipos de advocaciones según su origen. Bien, hay algunas advocaciones, seguimos en la página 66, no se pierdan. Hay algunas advocaciones que tienen su origen en las Sagradas Escrituras, que directamente las Sagradas Escrituras nos dicen de ella, concretamente los Evangelios. Hay algunas advocaciones o nombres de llamar a la Virgen María que salen en los Evangelios directamente. Bien, hay algunas otras que son aplicadas a la Virgen María, especialmente del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, se le aplican a la Santísima Virgen algunas de las figuras, algunos de las imágenes a la Virgen Santísima. Y hay otras que son advocaciones evangélicas, pero indirectas. Por ejemplo, advocaciones directas del Evangelio, pues en el Evangelio le llaman Madre de Jesús, le llaman Virgen, le llaman Nazarena, le llaman llena de gracia, le llaman bendita, le llaman mujer, le llaman madre. ¿Okay? Son títulos netamente evangélicos. Hay otros que derivan del Evangelio, por ejemplo, dolorosa. Nunca dice el Evangelio la dolorosa, pero estuvo junto a la cruz y por supuesto tuvo que tener un dolor enorme. Por eso le llamamos, nace directísimamente del Evangelio, le llamamos Madre Dolorosa. Bien, y algunas advocaciones aplicadas a la Virgen tomadas de textos e imágenes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Nueva Eva, jardín cerrado, escalera de Jacob, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, coronada de estrellas, arca de la alianza, torre de David, torre de marfil, puerta del cielo, estrella de la mañana, lucero del alba, etcétera, etcétera. Son invocaciones e advocaciones de la Santísima Virgen tomadas de la Sagrada Escritura y dedicadas y aplicadas indirectamente a la Virgen María. Entonces, esas advocaciones, por supuesto, que están dentro del uso y no hay ningún problema.
Hay otras advocaciones, página 67, arriba del todo, otras advocaciones que tienen origen dogmático, un origen dogmático, algunas directamente y otras indirectamente. Directamente dogmáticos, pues bueno, los 4 dogmas, la llamamos Madre de Dios, la llamamos Siempre Virgen, la llamamos la Inmaculada Concepción y la llamamos la Asunta. Bien, son las 4 advocaciones directamente doctrinales, dogmáticas. Hay otras que son indirectas. Como es Madre de Dios, también decimos indirectamente que es Madre de la Divina Gracia y decimos que es Madre del Redentor y Madre del Salvador, ¿verdad? Como es Inmaculada, pues decimos que es purísima, o que es virgen, decimos que es purísima, o que es castísima, que es virginal, como es inmaculada, decimos que es toda santa, o la llamamos santísima. Y juntamos títulos, Santísima, la Bienaventurada y Santísima Virgen María, ¿verdad? Podemos juntar títulos dogmáticos con evangélicos, es precioso todo lo que podemos decir de la Santísima Virgen. Y cada uno de estos títulos tiene un peso doctrinal y un peso de cariño enorme. Y es precioso, por ejemplo, hacer un estudio. Hay libros de estudios sobre las letanías de la Virgen María y nos van explicando cada una de esas letanías, cada uno de esos piropos, cada una de esas invocaciones, advocaciones marianas que hay, y es de una riqueza espiritual grandísima, porque vamos conociendo facetas de la Virgen María, facetas diferentes de la Virgen María. ¿Okay? Cada uno de nosotros tiene facetas diferentes. A ti algunas personas te llaman papá, otras personas te llaman esposo, otras personas te llaman colega, otras personas te llaman amigo, otras personas te llaman por tu nombre, otras personas te llaman a lo mejor profe, eres uno solo, pero tienes muchas maneras en que te llaman y cada una de esas maneras corresponde y responde a un dato de tu personalidad, a una faceta de tu personalidad que te enriquece. Si solo tuvieras un nombre, todos te llamaran de un nombre, pues no lograríamos abarcar todo lo que tú tienes, ¿verdad? Con María es lo mismo, y como María tiene tanto, pues por eso le llamamos con tantísimas maneras. Bien, hay otras invocaciones que tienen su origen en un título, ¿verdad? Algunas advocaciones que tienen su origen en algún título o en alguna invocación. Son más o menos como las invocaciones, advocaciones indirectamente dogmáticas, pero todavía más indirectas. Se fundan y terminan en el dogma, pero de una manera más indirecta, ¿verdad? Y muchas de ellas son no surgidas de un dogma, pero algunas de ellas sí son surgidas del magisterio de la Iglesia, del magisterio ordinario de la Iglesia. Por ejemplo, hay títulos como Virgen Poderosa, Virgen Fiel, como Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, etc. Y hay ejemplos de advocaciones que el magisterio ordinario ha dado, no como un dogma, pero ha dado en algún momento de la historia. Y ha dicho, vamos a invocar a María como auxilio de los cristianos, después de la batalla de Lepanto, o como auxiliadora, o como medianera, o vamos a llamarla, a partir de ahora se puede oficialmente en la Iglesia llamarla Madre de la Iglesia. Son advocaciones que el Magisterio Pontificio de forma ordinaria ha permitido, ha promovido y ha presentado a los fieles. Bien. Hay otro tipo de advocaciones que tienen su origen en alguna imagen sagrada. Y me refiero a estas advocaciones están relacionadas con una imagen sagrada o con un lugar sagrado sin ninguna conexión con una aparición. Son imágenes sagradas que nunca se aparecieron, simplemente fue un cuadro, una persona pintó un cuadro y ese cuadro pues empezó a tenerle mucha devoción porque la gente lo quería mucho, porque a lo mejor hizo algún milagro o por alguna cosa, pero el origen de esas imágenes es natural, normal, es pintado o esculpido, etcétera, etcétera. Bien, o algunas su origen pues, puede ser desconocido, o algunas su origen es sobrenatural. No hubo una aparición, pero encontraron esa imagen de una manera tan extraña que uno dice, bueno, posiblemente sea de origen sobrenatural. O por lo menos si no podemos constatar de la sobrenaturalidad del origen de esta imagen, ¿verdad? Por lo menos decimos su origen es desconocido.
Y es muy impresionante. Por ejemplo, pues bueno, la Virgen de Loreto, la Virgen de Zapopan, ¿verdad? Son tallas, la Virgen de Zapopan o la Virgen de la Caridad y el Cobre, que la encontraron de una manera pues milagrosa, ¿verdad? Muy extraordinaria, nunca se apareció, ¿verdad? Pero es una imagen que se encontró por aquellos pescadores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Virgen de Czestochowa, o la Virgen del Perpetuo Socorro, o la Virgen de Luján, la Virgen de Montserrat, la Gepirudeta en Valencia, ¿verdad? Son imágenes talladas que se les tiene mucha devoción. Saben que son imágenes talladas o son imágenes pintadas o imágenes encontradas en algún lugar, pero saben que tienen su procedencia humana. Aunque el descubrimiento haya sido sobrenatural o divino o desconocido, pero su procedencia es humana. Alguien talló esto, ¿verdad? Ok. Hay algunas otras apariciones, y con esto terminamos el tipo de apariciones, de advocaciones, disculpen. Hay algunas advocaciones que tienen su origen en una aparición. Por permisión divina, y mañana explicaremos las apariciones, por permisión divina, la Virgen Santísima se hace presente. Explicaremos mañana, si puedo, les explicaré cómo se hace presente la Virgen. ¿Okay? La Virgen se hace presente, bien. Y se hace presente en un lugar histórico, en un lugar concreto y en un momento concreto de la historia. Bien, y a partir de esa aparición, la gente empieza a tener mucha devoción. Muchas veces se construye un santuario, se hace una imagen, réplica más o menos de aquello que vieron los videntes o aquellas personas a las que se les apareció, etcétera, etcétera, etcétera. Y se empieza a dar advocación a ese lugar, normalmente por el lugar, ¿verdad? Por el lugar donde está o alguna cosa que haya dicho la Virgen, alguna advocación que haya dicho la Virgen, o también por algún otro elemento. Ahora explicaremos. Bien, alguna referencia. Bien, por ejemplo, está pues el título o la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, Nuestra Señora de Guadalupe, por las apariciones que hubo en México, en el Cerrito del Tepeyac, ¿verdad? Y cuando le preguntaron, pues parece que dijo Guadalupe o alguna palabra cercana en lengua náhuatl, o a lo mejor dijo Guadalupe tal y cual, igual que esa Virgen de Guadalupe que hay en España. No tenemos la total certeza si dijo Guadalupe o si dijo Guadalupe, pero eso es lo de menos. El caso es que le llamamos y la conocemos con esa invocación Nuestra Señora de Guadalupe, advocación nacida por una aparición. Nuestra Señora de Fátima. Fátima es el lugar donde se aparece la Virgen a esos 3 pastorcillos. Nuestra Señora de Lourdes. Lourdes es el pueblito ahí en los Pirineos franceses donde se aparece la Virgen a la vidente. Nuestra Señora del Carmen, ¿verdad? Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La medalla milagrosa es lo que decía, que hay apariciones que no llevan el nombre de un lugar, que no llevan el nombre de una advocación, sino de algo significativo, de otra cosa, algo significativo. Y lo significativo aquí fue que la Virgen entrega esa medalla milagrosa. Bien, la llamamos la Virgen de la Medalla Milagrosa o simplemente la llamamos la Milagrosa. Bien. Eso es un poquito en cuanto a las advocaciones a la Virgen María, para que entendamos por qué le llamamos de diversas maneras y de dónde vienen esos nombres, esas advocaciones o esas invocaciones a la Santísima Virgen. ¿Okay? Como les digo, todos lo sabemos, es la única persona, pero es bueno que sepamos que el origen de esas advocaciones y de esas invocaciones tiene a veces su origen directamente en el Evangelio o indirectamente en el resto de los libros de la Sagrada Escritura o en dogmas o en el magisterio ordinario o en algún título o en alguna imagen o en alguna aparición. Podemos llamar a la Santísima Virgen de cualquier manera. Por eso es a veces cuando, no sé, puede que sea un poco superficial o puede que sea un poco infantil, ¿verdad? Decir, la Virgen de mi pueblo es más poderosa que la Virgen de tu pueblo. Come on. ¿Dónde vamos? Okay. Es la misma Virgen,
¿ok? Es la única Virgen. No es que la Virgen de Guadalupe sea más importante que la Virgen no sé, de mi pueblo, la Virgen del Prado. La patrona de mi pueblo es la Virgen del Prado. No es que sea más poderosa o menos poderosa. Sí puede suceder que en algunos lugares la Virgen ha manifestado más la gracia de Dios nuestro Señor. Se ha manifestado más con hechos portentosos, con milagros. Sí puede ser. Y hay lugares en los que, además de haber una devoción grandísima, la Virgen, en cierto sentido, responde, por permisión de Dios, responde con hechos. Dios realiza hechos portentosos a través de María en unos lugares determinados. ¿A cuál tengo que tener más devoción, Padre? ¿A cuál tengo que tener de todas más devoción? ¿Cuál es la más milagrosa de todas? No funciona así. No funciona así, porque la Virgen no funciona, no es una cosa para que esté funcionando. Lo importante es que tú tengas un amor ardiente a la Santísima Virgen, que la ames con todo tu corazón, que la invoques con todo tu corazón por el nombre que tú quieres. Si le quieres llamar Purísima, llámale Purísima. Si le quieres llamar Virgen Fiel, llámale Virgen Fiel. Si a ti te mueve llamarle Madre Dolorosa, llámale así. Si le quieres llamar simplemente Llena de Gracia, llámale así. Si le quieres decir Virgencita, dile Virgencita. Si solo le quieres decir María, llámale María, ¿verdad? Y es diferente, yo a la Virgen María no siempre le llamo por el mismo nombre, ni siempre me refiero a ella de la misma manera. A veces la llamo de una manera, de otra manera. En mi oración personal le hablo de una manera, le digo de una manera, ¿verdad? Le digo mamá, le digo madre, le digo María, ¿sí? Normalmente yo cuando hablo con ella no le digo, oh Nuestra Señora, oh bienaventurada. Yo personalmente no, hay personas que a lo mejor si les ayuda, pues lo harán. Indudablemente cuando hago algunos escritos o cuando predico de ella, pues ya utilizo, por así decir, una invocación, una advocación un poquito más formal, ¿verdad? La Virgen María, suelo decir, la Santísima Virgen, suelo decir, etcétera, etcétera. Cuando me quiero referir a algo en particular, pues claro, haré la referencia particular y concreta sobre ella, ¿sí? Entonces no es necesario que tengas una predilecta, porque no es una batalla entre varias, porque es la única. Sí puedes tener una devoción especial a una advocación o a algunas cuantas advocaciones. Sí la puedes tener y es normal. Porque a lo mejor a ti de pequeño te inculcaron el rezo a esa imagen de la Virgen, o te contaron la historia de esa aparición de la Virgen, o te explicaron lo que quería decir ese título de la Virgen, o a lo mejor tú fuiste a un santuario y te impresionó mucho y te ayudó muchísimo y le agarraste, le tomaste una devoción especial. Eso es muy válido, no hay ningún problema, al revés, es algo muy maravilloso. Pero que eso no te haga competir con otros lugares y pensar que tu devoción es la más poderosa. Eso es estar un poco despistado, ¿sí? Y por otra parte, también es cierto que Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, puede vincular su acción poderosa a un lugar determinado y quiere mostrar su poder en un lugar determinado. Y quiere hacer milagros en un lugar determinado. No somos nosotros quienes para decirle a Dios cómo tienen que hacerlo. Y los parámetros que utiliza Dios, ¿cuáles son? Pues no sabemos. Lo que solemos saber es que Dios nuestro Señor normalmente utiliza la humildad, la sencillez, así como lo hizo en María también, para manifestar la grandeza de Dios nuestro Señor. A través de María utilizará la sencillez, ¿sí? Y sencillez se le parece a un indito, sencillo, buena gente allí en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe. Y sencillez se le parece a una pobre aldeana, allí en Lourdes. Y sencillez se le aparece a 3 pastorcitos, pequeñitos, sencillos, allí en Fátima. Y son lugares en los que Dios nuestro Señor ha querido hacer muchos prodigios. ¿Por qué? Por la sencillez y por la fe. Por la fe con la que gente acude ahí.
Y Dios nuestro Señor, por lo que ha querido vincular su poder maravilloso y su poder de hacer obras admirables a esos lugares. Y muchas veces lugares de gran devoción de otros tiempos han dejado ya de ser lugares de devoción o lugares de peregrinación. ¿Por qué? No lo sé. Porque Dios de alguna manera retiró su favor, puede ser. Porque decreció la fe de las personas, puede ser. Pero lo que sí es cierto es que Dios nuestro Señor vincula su poder y su acción sobrenatural y a veces extraordinaria con signos y maravillas a un lugar determinado. Recuerden ustedes en el Antiguo Testamento cuando el pueblo judío iba por el desierto y empiezan a criticar al Señor, el Señor, por así decir, se harta de ellos y salen un montón de serpientes que les pican y empiezan a morir. Y el pueblo le clama a Moisés y le dice: Moisés, intercede por nosotros, dile a Dios que nos salve. Y el Señor dice: mira, Moisés, haz una serpiente. Una serpiente. Dios manda a hacer una serpiente. Ponla en un palo y levántala. Haz una serpiente de bronce. Y uno dice: bueno, Señor, ¿por qué no un querubín? ¿Por qué no un serafín, Señor? Y Moisés podía haber empezado a discutir con el Señor: ¿cómo se te ocurre una serpiente? Si la serpiente es el signo del mal para nosotros, si la serpiente es lo que nos está matando, ¿cómo una serpiente? Y a veces nosotros pensamos mucho mejor que Dios, ¿verdad? Nos parece que pensamos mucho mejor que Dios. Dios quiso una serpiente, ¿por qué? Ni idea, ¿verdad? Ni idea. Quizá porque en el pecado está la redención. Pero bueno, y quiso Dios que mirando a esa serpiente se curaran. Le podía haber dicho a Moisés: Moisés, levanta tu callado, tu palo con el que has hecho tantos milagros, y al que esté enfermo le pegas en la cabeza con el callado y se va a curar. O agarra tu callado y ponlo, y que el que mire el callado milagroso que abrió el mar Rojo y que envió las 10 plagas a Egipto, con ese mismo callado, el que mire el callado se va a curar. No quiso Dios hacerlo así. No lo quiso. ¿Por qué? No lo sé, pero no lo quiso. Dios quiere muchas veces dar su gracia por medios que a nosotros nos parecen demasiado simples o que nos parecen demasiado ilógicos. Y Dios quiere también manifestar su amor, su ternura a través de la Virgen Santísima y su poder en lugares específicos. Y sí, hay santuarios en los que hay más milagros. ¿Por qué? Pues porque Dios lo quiso de esa manera. Quizá porque Dios lo quiso de esa manera y porque la gente después respondió de muy buena manera al Señor. No lo sé, pero más o menos por ahí va la economía de la salvación y por ahí va el modo en que se desarrollan las apariciones y los lugares de mayor milagro. Bien. Tienen ahí ustedes, ya se los voy a dejar para ustedes, sobre fiestas marianas, sobre el sábado, los meses, en la página 68. Sábado sobre los meses marianos, triduos, es muy sencillo, y también sobre lugares de apariciones, santuarios y peregrinaciones. Bien, algunas personas me decían, porque les di una hoja también sobre fiestas marianas, les puse ahí las fiestas marianas y les puse: estas son memorias, estas son fiestas y estas son solemnidades. Y me preguntaba: ¿qué es eso? Bueno, son diversos grados de festejar dentro de la Iglesia. ¿Okay? La Iglesia celebra la vida del Señor, celebra nuestra redención, nuestra salvación a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo celebra a lo largo del año. Y en esa celebración hay diversos grados de celebración. Okay. Hay fiestas o días que son normalitos, hay días normalitos, ordinarios, luego hay memorias, ¿verdad?, de santos que son un poquito más elevadas que los días ordinarios. Es una celebración un poquito más gozosa. El segundo grado de celebración son las fiestas. Las fiestas pueden ser de un santo, de la Virgen María, ¿verdad?, o del Señor. Y por último están las solemnidades. Las solemnidades son las festividades más grandes que tiene la Iglesia. Son los 3 grados de festejar. Está el tiempo ordinario, la celebración ordinaria, y la celebramos con memorias, fiestas y solemnidades.
Son los 3 grados que tenemos en la Iglesia y cada uno de ellos pues, es un poquito más grande. Se pide que haya gloria, que haya 2 lecturas, que se diga el credo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a terminar haciendo una pequeña oración y recuerden lo que hablamos de las advocaciones marianas y de las devociones marianas, ¿verdad? Ojalá que todas nuestras devociones marianas estén bien encaminadas y ojalá que todos nuestros grupos, nuestras predicaciones, las cosas que organizamos en nuestra iglesia estén siempre dentro de donde tienen que estar, estén siempre dentro de Jesús, estén siempre dentro de la iglesia, porque no vamos a estar navegando y trabajando y luchando sin sentido, ¿verdad? Que sean siempre según la fe de la Iglesia, que sean siempre según la moral de la Iglesia, que sean siempre de acuerdo a la liturgia de la Iglesia, que estén siempre aprobadas por la autoridad eclesial, ¿sí? Y que estén siempre en comunión con la Iglesia. Cuando se dan exageraciones o cuando le quitamos cosas a nuestra fe, eso ya no está dentro de lo que nos pide la Iglesia. Bien. Y por más que pensemos que estamos honrando a la Santísima Virgen, María no puede estar contenta con eso. Si estamos haciendo algo contra la fe, contra lo que Jesús nos ha enseñado, o sea, contra la fe, o contra lo que Jesús nos ha mandado a hacer, o sea, contra las costumbres, o contra la Iglesia, o contra la obediencia, nunca nos va a pedir la Virgen que desobedezcamos a nuestros pastores. Nunca nos va a pedir, nunca nos lo va a pedir. Y si queremos llamarnos católicos, si al grupo le queremos llamar católico, si a la devoción la queremos llamar católica, si al predicador le queremos llamar católico, tiene que estar sometido con estas cosas. Si no, pues es eso, una persona, simplemente, una persona que va a predicar o un grupo de amigos que se juntan o una práctica que tú tienes, pero por favor no la llames católica porque no es católica. Por favor, al grupo no le llames católico porque no es católico. Al predicador no le llames católico porque no es católico, ¿verdad? Si no se somete a la Iglesia, si no se somete a la enseñanza de la Iglesia, a las costumbres de la Iglesia, a la liturgia de la Iglesia y a la autoridad de la Iglesia, ¿verdad? No le podemos dar el título de católico. ¿Sí? Bien, pues ojalá que todas nuestras devociones sean católicas, porque eso es lo que honra a la Virgen María. Vamos entonces a hacer una pequeña oración. Esta oración es una poesía que decíamos en mi escuela. Decíamos en mi escuela al final del curso, decíamos esta poesía. A mí me trae muchos recuerdos muy bonitos y me trae un cariño muy grande a la Virgen Santísima. Dulcísimo recuerdo de mi vida, bendice a los que vamos a partir. Oh Virgen del recuerdo dolorida, recibe tú mi adiós de despedida y acuérdate de mí. Lejos de aquestos tutelares muros, los compañeros de mi edad feliz no serán a tu amor jamás perjuros, mantendrán sus corazones puros, se acordarán de ti. Mas siento al alejarme una agonía cual no la suele el corazón sentir. En palabras de niño, ¿quién confía? Temo, no sé qué temo, madre mía, por ellos y por mí. Dicen que el mundo es un jardín ameno y que áspides, serpientes, oculta este jardín, que hay frutos dulces de mortal veneno, que el mar del mundo está de escollos lleno. ¿Por qué estará así? Dicen que por el oro y los honores, hombres sin fe, de corazón ruin, secan el manantial de sus amores, y a su Dios y a su patria son traidores. ¿Por qué serán así? Dicen que de esta vida los abrojos quieren trocar en mundanal festín, que ellos motivan tus enojos, y que ese llanto de tus dulces ojos lo causan ellos, sí. Ellos, ingratos, de pesar te llenan. ¿Seré yo también sordo a tu gemir? No, yo no quiero frutos que envenenan, no quiero goces que a mi madre apenan, no quiero ser así. En los escollos de esta mar bravía, yo no quiero sin gloria sucumbir. Yo no quiero que llores por mí un día, no quiero que me llores, madre mía.
no quiero ser así. Y mientras yo responda a tu reclamo, mientras me juzgue con tu amor feliz y ardiendo en este afecto en que me inflamo, te diga muchas veces que te amo, ¿te olvidarás de mí? Ah, no, dulce recuerdo de mi vida. Siempre que luche en peligrosa lid, siempre que llore mi alma dolorida, al recordar mi adiós de despedida, te acordarás de mí. Y en retorno de amor y fe sincera, jamás sin tu recuerdo he de vivir. Tuya será mi lágrima postrera. Hasta que muera, madre, hasta que muera, me acordaré de ti. Tú en pago, madre, cuando llegue el plazo de alzar el vuelo al celestial festín, estrechándome a ti con dulce abrazo, no me apartes jamás de tu regazo, no me apartes de ti. Amén. Dios les bendiga, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a tener ahorita la oración de la noche. Les invitamos en 2 minutos, arreglamos y les invitamos a que se queden con nosotros. Bendiciones.